Mario, y ahora que arrancamos este periodo electoral, realmente con muchísimas expectativas de qué es lo que le depara al sector turismo, así que muy contentos de emprender una serie de episodios donde vamos a entrevistar a los distintos candidatos a la República y candidatas. Estamos tratando de contactar con absolutamente todos ellos. Esperamos recibir respuestas de todos y todas las candidatas. ¿Por qué es importante que el sector turismo esté al tanto de qué es lo que nos ofrecen? Porque es nuestro diario vivir. Y cuando hablamos del sector turismo, queremos que estos podcasts lleguen más allá del sector empresarial, que llegue a el sector trabajador, a todos los camareros, a los saloneros, a las amas de llaves, a los recepcionistas, a los taxistas, a los agricultores, a los artesanos, gente que de una u otra manera está relacionada con el sector turismo, ¿verdad? Turismo es una actividad que no tiene un ente único, rector, como sí pueden tener otras. ¿Por qué? Porque dependemos de todos. Nosotros dependemos del MEP, de Hacienda, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Salud, de la Caja del Seguro Social, de Recope, de Habdeba, del Incofer, etcétera. En fin, absolutamente de toda la dinámica estatal tiene que ver con el sector turismo. Entonces, por eso creemos que es importante sacar un ratito para escuchar a los candidatos puntualmente lo que nos tienen que decir sobre turismo, cuál es su planteamiento, cuáles son sus propuestas, cuáles son las soluciones que le dan a las cosas que hoy nos han restado competitividad con relación a otros destinos turísticos mundiales. De modo que los invitamos a que a partir de este episodio nos acompañen en una serie de entrevistas que estaremos realizando a los distintos candidatos y candidatas presidenciales. Obviamente quedamos atentos a sus comentarios, ya nos pueden contactar vía YouTube, vía nuestra página web, Turismo Pura Vida, puravidaturismo.com y atención a todos a trabajar juntos por un mejor mañana para el sector turístico. Así es, Rolando. Yo creo que el sector turismo tiene que salir a votar como un votante informado. Yo sé que son 20 candidatos y que pues todos tendrán sus posiciones y sus propuestas, pero me parece importante sacar el ratico y tratar de escuchar lo que proponen y dentro de las reglas que nos hemos autoimpuesto, trataremos de mantenernos imparcial y también de mantenernos consistentes en las preguntas que haremos a los candidatos y candidatas para no dar preferencias o mostrar algún tipo como de sesgo. Eso claro que nos guardamos el derecho de dar una pregunta de follow-up si amerita dentro de la participación del específico candidato o candidata para aclarar la posición o tal vez indagar un poquito más profundamente las ideas, sí tal vez haremos algunas preguntas puntuales. Nuevamente los invitamos a enviar sus comentarios y muchas gracias por seguirnos. Arrancamos con los candidatos. Hoy, estimados colegas y oyentes, tenemos el gran placer y el honor de contar con la participación de don Juan Carlos Hidalgo, candidato por el Partido Unidad, quien pues nos compartirá un poco su visión sobre turismo, las necesidades, los retos y también un poquito eh, qué necesito, qué cambiaría bajo su gobierno el país para poder ayudar al turismo que bueno, ya hemos discutido si estamos o no en crisis, pero definitivamente estamos apuntando hacia la baja. Saludos, don Rolando, don Juan Carlos, si le parece, tres preguntas rápidas para entrar en calor y entramos después ya en materia seria. Don Juan Carlos, ¿vacaciones en la playa o en la montaña? En la montaña, definitivamente. Perfecto. Churchill, ¿cómo sin helado? Helado. Ok, finalmente, ¿vino o birra? Birra. Birra para ver al Chelsea. Pilsen. Excelente. Acuérdense que soy sacareño, soy un pueblo de San Carlos, así que birra a mano. Birra en mano. Es rica la de cinco amigos ahí en Ciudad Quesada. Esa es Sí, la. la hacía un amigo mío. La hacía un amigo mío, ya vendió, pero fue un proyecto que inició un amigo mío.
Qué dicha. Felicíteme a su amigo porque la verdad que tiene producto de muy alta calidad. Don Juan Carlos, antes de hacer la primera pregunta que le hará Rolando, yo pues tuve la oportunidad de hojear el plan de gobierno. Yo sé que no han estado oficialmente lanzado, pero sí quería compartir con los oyentes que hay un capítulo completo destinado a turismo y la palabra turismo se menciona 43 veces según la búsqueda que yo pude hacer. Así que cuando ya esté oficialmente al aire, por favor, colegas, léanlo, o si les da pereza leerlo, por lo menos leas el capítulo de turismo que está súper completo e interesante. Bueno, para entrar entonces un poquito en materia, primero, don Juan Carlos, muchísimas gracias por el tiempo y por la oportunidad de compartir sus opiniones y percepciones, información sobre el sector turismo. Yo creo que turismo a veces se convierte en un tema entre lo abstracto y lo no abstracto, ¿verdad? Todos coincidimos en la generalidad de que el turismo es positivo para el país y a veces yo creo que es tan diverso, donde encontramos desde grandes inversiones multimillonarias a pequeños emprendimientos en las partes más rurales de este país y de pronto poner a todo ese sector privado en una armonía no ha sido fácil, ¿verdad? O sea, yo creo que todavía nos queda muchísimo por hacer por ahí. Sin embargo, yo sí creo que no es pequeña cosa para el desarrollo del país desde su parte económica, social, incluso como un catalizador de la paz social, siendo este prácticamente casi que la única actividad generadora no solo de empleo, sino de riqueza en las zonas más alejadas del país. Y quisiera comenzar por mencionar una reciente encuesta de Borges y Asociados que fue realizada en todos los cantones del país sobre la importancia del turismo en el desarrollo o en la actividad o en la vida de ese cantón. La lidera el cantón de Cotobruz, donde el 91% de la población piensa que la actividad es importante, y el más bajo, la nota más baja, que sigue siendo alta, es Garavito con un 71%. Entonces, habiendo dicho esto, ¿cuál es su lectura sobre el turismo, su incidencia en el país, en la economía y en todo esto que hablamos y entendiendo que el destino turístico es Costa Rica como un todo? Bueno, de nuevo, gracias por invitarme a este espacio. Yo soy un hijo del turismo. Mi mamá consiguió un trabajo en el sector turismo cuando yo tenía aproximadamente 14 años. Y si no hubiera sido por ese trabajo, yo no hubiera podido terminar mis estudios y nunca hubiera tenido el desarrollo profesional que eventualmente tuve. Así que yo debo mi formación y mi vida prácticamente al turismo. Y tengo clarísimo la importancia que tiene el turismo para decenas de miles, si no cientos de miles de familias en todo el territorio nacional. Yo creo que Costa Rica tiene muchísimo todavía más que ofrecer en materia de turismo. Hay regiones amplias del país que tienen un enorme potencial turístico que no se está explotando aún, pero para ello se requiere una política de Estado. Yo insisto, el turismo es más que simple promoción y el ICT debería ser mucho más que simplemente pagar pautas sobre promocionando Costa Rica en el extranjero. Es una política transversal que incluye muchísimos rubros que impactan el día a día de los costarricenses. Estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de tramitología, estamos hablando de costos de hacer negocios, llámese cargas sociales, llámese costo de la electricidad, en fin, lo que se requiere es una política de Estado, pero yo sí creo que el gran desafío que tenemos actualmente no solo es consolidar los destinos que ya están maduros, que ya han sido explotados, sino también ver cómo llevamos la frontera turística a nuevas regiones del país. Usted mencionaba el que interesante, Cotobruz. Pues bueno, mi candidato a segundo vicepresidente fue alcalde de Cotobruz. Y precisamente la zona sur es una zona que está empezando a desarrollarse turísticamente, pero requiere muchísima infraestructura para llegar a alcanzar un nivel que ocurre en otras partes del país. No hablemos de Guanacaste, pero hablemos de otras partes del país. Entonces, para mí, aquí tenemos una gallinita de los huevos de oro que por muchos años los gobernantes han dado por descontado. En el último año hemos visto cómo esta gallinita de los huevos de oro se está quedando sin huevos, ha caído el número de turistas que están entrando al país, está cayendo la cantidad de divisas que están entrando al país producto del turismo y creo yo que esto debería servir de señal de alerta de que tenemos que replantearnos el turismo en Costa Rica y hacer una agenda de Estado para potenciar más sus beneficios a todos los costarricenses.
Dentro de esa, tomando ese punto que es básicamente pues la parte más crítica de tal vez de esta entrevista, específicamente, ¿qué políticas impulsaría usted para hacernos más competitivos? Se ha hablado mucho que el sector ha perdido competitividad, que hay otros destinos, tanto en la región como mundiales, que nos están sobrepasando en su capacidad de ser competitivos. ¿Qué haría un gobierno del presidente Juan Carlos Hidalgo para devolver la competitividad al turismo? Bueno, aquí hay diagnósticos ya hechos y hay informes y estudios que ponen una hoja de ruta exactamente de qué es lo que hay que hacer. Lo que nosotros estamos es adoptando plenamente esta visión. El Centro de Estudios de Turismo lanzó un acuerdo, ¿verdad? Un acuerdo por el turismo 2025 que establece estrategias y políticas que nosotros creemos plenamente. Entonces, nosotros nos comprometemos a implementar este acuerdo. Una de las cosas que se plantean y que nosotros creemos que es fundamental es la transformación institucional del ICT. Al ICT hay que transformarlo en un instituto público no estatal con gobernanza público-privada, algo similar a lo que tiene actualmente Procomer. Procomer es una institución élite dentro del entramado institucional de Costa Rica por la gobernanza particular que tiene. No tiene las amarras del servicio civil, es una alianza público-privada prácticamente. Y nosotros estamos viendo que el ICT debería tener una figura como tal y convertirse en una promotora de turismo. Nosotros creemos que hay que fortalecer la seguridad turística, ¿verdad? En este momento, los dos grandes lastres de Costa Rica es que nos hemos vuelto un destino muy caro, pero esto ya ha sido así por mucho tiempo. Eso hay que el de la inseguridad. Pues bueno, nosotros creemos que hay que fortalecer la seguridad turística, hay que ponerle particular atención a los destinos turísticos y facilitar el, las denuncias por parte de los turistas cuando sufren algún tipo de robo o incidente. En este momento, los turistas tienen que ir a hacer denuncias al OIJ, que obviamente no lo van a ir a hacer. Entonces, en este caso, nosotros estamos planteando un fortalecimiento de la seguridad turística con un énfasis especial en esos destinos turísticos que tienen mayor incidencia tal vez en el crimen que afecta a los turistas. Nosotros también creemos que hay que reducir los costos de formalización y esto es algo que aplica a toda la economía, por supuesto. Sabemos que formalizar negocios en Costa Rica es una pesadilla por la cantidad de trámites, por la cantidad de burocracia. Aquí nosotros estamos planteando una ventanilla única de inversión para todas aquellas empresas que no se encuentran en el régimen de zona franca y que deberían tener mayores facilidades por parte de la institucionalidad para poder tener regularización. Otra política que por supuesto va a hablar de ella, el tipo de el tipo de cambio en Costa Rica está artificialmente manipulado, hay un colón artificialmente fuerte y esto está teniendo mucha incidencia en el sector turístico, pero no solo en el sector turístico, sino en el sector agroexportador, entre otros. Es una política populista, yo creo que esto se debe a interferencia del Poder Ejecutivo en el Banco Central. La propuesta nuestra es tener una política monetaria neutra, una política monetaria que no sufre intervenciones políticas por parte del Poder Ejecutivo, con un Banco Central independiente, y que el tipo de cambio se termine siguiendo los criterios técnicos del Banco Central, realmente no se está siguiendo. Pues nosotros tenemos una agenda comprensiva, por supuesto que también está el tema de la infraestructura. Yo hago mucho énfasis en una cosa, cuando uno estudia la historia de Costa Rica, finales del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, incluso un poco más, uno ve que la infraestructura de Costa Rica se construía en función de la industria agroexportadora. Las calles, las ferrocarriles, los caminos, los puertos, todo se construía en función de sacar nuestras cosechas de café, luego de banano y demás productos agrícolas a los mercados internacionales. Pues bueno, debemos reconocer la importancia que el sector turístico tiene en la economía de la industria del país, una industria sin chimeneas, como muchas veces se señala, y por eso yo creo que la infraestructura debería también estar al servicio de
el turismo. Y por eso hay que hacer un plan agresivo para mejorar aeropuertos, mejorar rutas, mejorar accesos a destinos, y en eso también está ampliamente detallado en el plan de gobierno y podemos entrar en más detalle un poco más adelante. Don Juan Carlos, en esa parte que usted mencionaba anteriormente sobre la relación que existe dentro de todo el aparato estatal en procura de satisfacer las necesidades de los distintos sectores productivos del país y en este caso puntualmente el de turismo. Turismo al final viene siendo un usuario de prácticamente todos los departamentos del Estado, ¿verdad? Del Ministerio de Educación, del de Cultura, del de Salud, de etcétera, etcétera, de Hacienda, etcétera, de todos. ¿Cuál sería su propuesta entendiendo el andamiaje que tiene el aparato público costarricense para que el sector turismo pueda tener una respuesta asertiva en tiempo, en forma, en contenido de las múltiples necesidades que a primera vista uno dice nada tienen que ver con turismo, pero es que todo tiene que ver con turismo? ¿Por qué? Porque el destino turístico de Costa Rica es el país completo. No es un enclave en una partecita, no es un segmento como lo vemos en algunas islas del Caribe o en otros destinos turísticos. Aquí converge todo el país y todo el andamiaje público. Entonces, desde Zapote, desde Presidencia, ¿cuál podría ser el mecanismo para que en verdad todo ese aparato estatal responda a las necesidades del sector? Yo creo que ahí la figura del ICT es la clave de todo esto, y por eso la transformación institucional del ICT es fundamental. El ICT debería convertirse en una promotora de turismo al estilo de Procomer. ¿Qué es lo que hace Procomer? Bueno, Ok, pero eso Procomer sería a nivel de promoción. Pero a todo lo demás, todo lo que tiene que ver con carreteras, con puertos, con sistema tributario, con la caja del Seguro Social. Y aquí una pregunta puntual. Hoy en día es posible asegurar a una empleada doméstica por el número de horas que trabaja solamente, mientras en el sector turismo no es posible asegurar a un empleado que se contrata por horas cuando es una actividad que genera mucha mano de obra variable, ¿verdad? En temporada alta se contrata más saloneros por horas, más camareros por horas, etcétera, etcétera. ¿Considera usted que turismo debería tener un tratamiento similar por parte de la caja? yo creo que deberíamos tener un trabajo similar. En la Chile, todas las políticas deberían ir tendientes a generar empleo across the board, a lo largo de toda la economía. Entonces, por ejemplo, eso que usted menciona, lo de la base contributiva mínima, creo que es que se llama, Sí. eso está contemplado en nuestro plan de gobierno para ser modificado, no solo para el sector turismo, sino para toda la economía. En fin, debemos movernos hacia una economía mucho más dinámica, mucho más ágil, con un Estado que sea facilitador, un Estado que no estorbe, y en aquellas áreas en donde sí se necesita del Estado, como es en el tema de educación, como es en el tema de caminos, etcétera, entonces tener un Estado que sí sea eficiente y ágil a la hora eh, productivo. ¿Qué le quiero decir yo? Yo reconozco más que nadie la importancia del sector turismo, pero no podemos seguir creando feudos en nuestro país en donde ciertos sectores reciben trato preferenciado sobre otros. Nosotros lo que estamos hablando es de emparejar la cancha. Y eso significa, por ejemplo, que en un momento en que la economía costarricense es de dos velocidades, tenemos a las zonas francas creciendo a un 10%, mientras el régimen definitivo, donde la mayoría o la totalidad del sector turismo se encuentra, está creciendo apenas a un 2% o menos. Lo que necesitamos entonces es cómo hacemos para que toda esa parte de la economía, ese 85% de la economía que no es una franja, eh, las facilidades y tenga beneficios para poder crecer y poder ser competitivo. Entonces, sí, yo creo que un ministro de turismo y un instituto costarricense de turismo convertido en una promotora de turismo puede servir muchísimo para avanzar los intereses del sector dentro del Poder Ejecutivo, pero en general la visión total del gobierno va a ser movernos hacia una economía mucho más facilitadora, mucho más dinámica, mucho más competitiva de lo que tenemos actualmente. Don Juan Carlos, retomemos un poquito el tema de seguridad que para nosotros, por lo menos en las diferentes cámaras, lo vemos como la principal amenaza a nuestra industria. Vamos a ver, uno no puede echar todo el tema de seguridad en un solo saco, ¿verdad? El tema de que a uno le roben el celular o el famoso cadenazo en la Avenida Central
se da en París, se da en Londres, se da en Nueva York. O sea, eso hay que ser un turista inteligente en cualquier lugar del mundo en que uno esté viajando. Pero ya hemos visto crímenes un poco más violentos, que hay robos en casas de alquiler cuando las personas están durmiendo, entran a las casas. Tal vez es un descuido de los dueños de las casas que no cambian sus claves, pero se da. Y ya hemos visto lastimosamente homicidios de extranjeros, ya sea turistas o residentes, en Tamarindo, en la zona sur. ¿Cómo corregimos eso? Porque eso es como el punto más peligroso de nuestra industria y lo más frágil. Yo siempre he dicho que un asalto a un bus de alemanes camino a Tortuguero, empaque y jale, Ujú. Ya nos ha sucedido, ¿verdad? que no, ya nos ha sucedido. Bueno, y nos hemos salvado, creo yo. Nos hemos Sí. salvado hasta el momento, porque ya ha sucedido, pero no ha tenido el impacto que nosotros tememos. Bueno, ahora el asesinato de dos asesinos llegó a la portada de Bild en Alemania. Pero bueno, nuevamente, esto tal vez no sea, como muchos tememos, un episodio o un acto que va a generar un efecto cascada, sino tal vez el drip, drip, drip de malas noticias que sí va impactando la imagen del país. Eh, Esto es un problema nacional, como ustedes saben, el tema de la seguridad. Costa Rica se volvió ahora el segundo país más violento de América Central. Ya no somos la Suiza centroamericana, solo Honduras tiene una tasa de homicidios más alta que Costa Rica. Y por lo tanto tenemos que atender la causa medular de todo este problema, que es la infiltración del crimen a otras naciones y el hecho que el país esté nadando en drogas. Hoy leí un informe que donde se dice y sale en la portada de La Nación, la CIA y la DEA afirman que al país están entrando 500 toneladas de cocaína año tras año. ¿Por qué? Porque nos convertimos en un punto neurálgico para la reexportación de cocaína a Europa. Somos el principal exportador de cocaína a Europa. La droga está entrando como Pedro por su casa a Costa Rica y los carteles han identificado al país como un punto idóneo para hacer negocios porque somos un país exportador. Exportamos café, banano, helechos, flores, todo tipo de exportaciones agrícolas y contaminar estas exportaciones hacia Europa. Todos los meses vemos noticias de toneladas de cocaína incautadas en puertos europeos procedentes del país. Entonces, tenemos que atacar eso. Esto no se resuelve únicamente con policía turística. O sea, obviamente, la policía turística y las medidas que estamos planteando relacionado a turismo son medidas paliativas para hacerle frente a la criminalidad en las zonas de más alta visitación. Pero ya cuando tenemos que atender la violencia en todo el país, ahí se requiere una estrategia mucho más contundente, por supuesto, que parte por la propuesta nuestra de traer una policía europea, o sea, que la Unión Europea, mediante un tratado internacional, destaque policía en Puerto Moín para que sean los europeos quienes vigilen que nuestras exportaciones hacia el viejo continente no vayan contaminadas con cocaína. Esa es una de las principales propuestas que estamos haciendo. Hay que robustecer los cuerpos policiales. Estamos hablando de aumentar en 6.500 la cantidad de efectivos de la fuerza pública, que actualmente está en 13.500, dotarlos de equipamiento policial y para eso estamos planteando la consolidación de un fondo de seguridad nacional que se nutra la venta de un activo del Estado, en este caso el Banco de Costa Rica, para darle equipamiento de primera a los cuerpos policiales. No solo estoy hablando de la fuerza pública, sino también la policía municipal, el servicio de guardacostas, la vigilancia, las cosas. Y por supuesto, el tema de endurecer las penas en nuestro país para el crimen violento. Mucho criminal violento comete un homicidio, qué sé yo, lo condenan a 25 años, pero en realidad sirve únicamente la mitad de ese periodo. Entonces, estamos contemplando cambios al Código Procesal Penal para que el crimen violento no pague en Costa Rica. Entonces, yo creo que tenemos que reconocer que estamos ante una situación muy delicada. Estamos ante una amenaza existencial por la penetración del narco que requiere medidas contundentes. Aquí el peligro es el siguiente. Esta droga entra a Costa Rica con la finalidad de ser reexportada. Sin embargo, cómo funcionan estos carteles. Estos carteles tercerizan sus servicios a nivel nacional a bandas locales y les pagan con droga. Y mucha de esta droga termina en destinos turísticos porque ahí hay un consumo. Un consumo, los turistas lamentablemente también vienen al país a entretenerse y a consumir drogas. Entonces, en la medida que nosotros sequemos la entrada de droga al país,
vamos a poder disminuir significativamente la incidencia de que está teniendo el consumo local en destinos turísticos. Eh, si me permite devolvernos un poquito al tema de la competitividad específicamente sobre el tema de la política monetaria. Y esto nos lleva a dos cosas. No es secreto para nadie que la política monetaria nos ha restado competitividad. Entonces, ¿qué tres acciones de corto plazo, de decisión de poder ejecutivo, podrían tomarse para devolvernos un poco la competitividad al sector, tratando de contrarrestar los efectos negativos que ya por 3 años llevamos con el tema del tipo de cambio? Y la segunda, que va asociado con esto, tiene que ver con un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa que permitiría el pago de tributos en dólares. Esto Ujú. claramente pensado en las empresas exportadoras, y turismo es parte de ello, de poder pagar impuesto de renta, impuesto de IVA, etcétera, caja del Seguro Social en dólares. Porque para nadie es un secreto esa distancia abismal. Yo no soy economista y no entiendo nada de la materia, pero me parece una grosería la diferencia que hay entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta, ¿verdad? Donde al final los productores tienen que ir mes a mes a cambiar divisa para pagar la caja, para pagar empleados, para pagar proveedores y perder el montón de dinero ahí, que después puede ser retribuido en temas contables y qué sé yo, pero la realidad del día es que el flujo de caja se ve perjudicado. Entonces, no sé cómo se calcula la diferencia entre la venta y la compra y el tema este del proyecto de ley con las tres medidas paliativas que podrían existir para devolverle un poco de competitividad al sector. No sé, diga, hablemos de los primeros 6 meses de gobierno. Sí, bueno, a ver, sin ánimo de ponerme técnico, el tema con el tipo de cambio es el siguiente. La principal herramienta que tiene el Banco Central para determinar para la política monetaria es la tasa de política monetaria, que es la tasa de interés que sirve de referencia a todo el sistema financiero nacional. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aumenta la inflación, el Banco Central lo que hace es aumentar la tasa de interés para encarecer el crédito y así deprimir el consumo. Y al deprimir el consumo, entonces baja la inflación, ¿verdad? Menos gente consumiendo es menos gente empujando los precios hacia arriba. Así es como funciona. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Costa Rica? La tasa de política monetaria subió muchísimo, producto de la inflación que tuvimos al principio de este gobierno, a finales del gobierno anterior y principios de este gobierno, que llegó a un 12%. La tasa de política monetaria se disparó, yo creo que fue como 9,5%. Pero luego, cuando la inflación desapareció, el Banco Central ha sido tremendamente lento en bajar esa tasa de política monetaria. Ha sido muy rejego y se ve. Eh, y no haciéndolo siguiendo los criterios del Banco Central. ¿Qué es lo que dicen los criterios del Banco Central? La tasa de política monetaria debería estar un punto porcentual por arriba de las expectativas de inflación. En este momento las expectativas de inflación están casi que están por los suelos, porque puesto que tenemos una inflación negativa, tenemos una inflación de -1. Entonces la tasa de política monetaria, en lugar de estar en el 3%, debería estar mucho menos de lo que está. Y eso es lo que está, entre otras razones, eso es lo que está fortaleciendo artificialmente el colón. Entonces, ¿cuál es la medida más rápida? Lamentablemente, medidas paliativas, yo no soy muy partidario de las medidas paliativas. Yo creo que hay que irse a la raíz del problema. En este caso es la política del Banco Central. El nombramiento de una junta directiva, que sea una junta directiva que siga criterios técnicos, que ni trate de favorecer a un sector ni perjudicarlo, y que esa junta directiva ajuste la tasa de política monetaria de acuerdo a las circunstancias que está viviendo en este momento la economía. Y siguiendo las metas de inflación, que las metas de inflación establecen que la inflación debería estar en un 2% más o menos. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que hacer. Ahora bien, sí creemos que hay que fortalecer la competitividad del sector y de todo el país. Y nosotros estamos planteando tres cosas en particular, por ejemplo, que son reformas estructurales, no son medidas paliativas, y eso lo aclaro. Reformas estructurales que tardarán 4 años en salir de la legislativa. La rebaja en las cargas sociales. Ustedes saben que el tema de las cargas sociales es uno de los principales factores que atenta contra el hacer negocios en Costa Rica, la empleabilidad de la gente. Tenemos de las cargas sociales más altas del mundo. Nosotros ese va a ser el primer proyecto de ley que yo voy a mandar a la Asamblea Legislativa para reducir las cargas sociales. La apertura del mercado eléctrico. El sector turístico es un consumidor alto de electricidad y nosotros estamos planteando la apertura del mercado eléctrico junto con otras medidas paralelas para
reducir los costos de la electricidad en Costa Rica. Y tres, nuevamente creemos que es fundamental esto, la ventanilla única de inversión para toda la economía, especialmente el sector turismo, de tal forma que toda esa tramitología que se enfrenta el sector la reduzcamos, pero también que se pueda hacer en un solo lugar y los costos de hacer negocios en el sector turístico sean mucho más reducidos. Don Juan Carlos, siguiendo este tema, tal vez en una forma sencilla y directa, ¿qué le diría usted al colega costarricense que se sacó un préstamo en dólares para comprar carro, para irse de viaje y de repente tiene salario en colones y está feliz con el tipo de cambio donde está y más bien está rezando que baje a 450? Eso es complicado, complicado, hace que el ajuste sea más complicado. Y de hecho, el crédito en dólares ha venido creciendo a un ritmo 3 veces más rápido que el crédito en colones. Y gran parte, yo creo que es más de la mitad de los créditos en dólares son personas cuyos ingresos son en colones. Y a final de cuentas, los actores económicos actúan racionalmente. Y en este caso, es racional endeudarse en dólares teniendo un ingreso en colones. Pero el ajuste se tiene que dar porque no es sostenible. En este momento estamos perdiendo tejido empresarial producto de esta política artificialmente motivada, ¿verdad? De un colón fuerte. Genera un boom de consumo. Veamos algunos datos. La cantidad de costarricenses viajando al exterior está en récords, en números récord. La importación de vehículos está en números récord. 130.000 carros fueron importados el año pasado Ya no y caben en las vamos calles. Vamos No para la caben. misma cifra este año y eso está llevando el colapso vial. Entonces, hay muchas distorsiones que está generando este boom de consumo, que no es un boom de consumo que se explique por los niveles de empleo. Tenemos 100.000 costarricenses menos trabajando que hace 4 años. Ciertamente hay que hacer una corrección, pero la corrección no va a poder ser tan inmediata como uno desearía, puesto que también eso puede tener consecuencias en los ingresos de muchísimas familias. Bueno, vamos a ver, cerremos con una pregunta De oro. difícil, por lo menos controversial, yo no diría difícil, controversial. Hay algunos sectores y algunos candidatos que le están achacando al turismo la culpa del tema de gentrificación. Es una palabrita de moda que yo creo que va a tener mucho ruido en Eco. esta campaña. Primero, su opinión es si se da tal gentrificación y segundo, usted le asigna la culpa al turismo. Mira, yo soy un creyente en propiedad privada. Y si una persona tiene una propiedad en cualquier parte del país, llámese en Los Guido o llámese en Santa Teresa, y quiere venderla, tiene derecho a venderla. Y si quiere vendérsela a un extranjero, tiene el derecho a vendérsela a un extranjero. Yo no creo que el Estado esté en una posición para venir a decirle a la gente con propiedades en las playas, usted no puede vender a extranjeros. Entonces, en ese sentido, yo creo que todo este tema de la gentrificación también tiene un componente xenofóbico que no me gusta, no va con mi naturaleza, pero yo sí creo que aquí hay una oportunidad y está contemplado en el plan de gobierno. Hablé antes de bajar las cargas sociales. Lo que estamos planteando es que las contribuciones de las cargas sociales que va a financiar programas sociales, que va a financiar al INA, que va a financiar a Limas, FODESAF, eso pase a ser financiado con impuestos ordinarios. Estamos hablando de aproximadamente un punto del PIB, lo que significa el traslado de eso a impuestos ordinarios y lo que significa es que eso podría generar un hueco fiscal en las finanzas estatales. Lo que nosotros estamos planteando es, uno, una retención del 5% a los ingresos de renta, al impuesto de renta de las plataformas digitales. Y en ese sentido, ustedes ven las plataformas digitales en algunos casos no están pagando impuesto, y está el caso de Airbnb, ¿verdad? Y ahí estamos con toda la intención de cobrar ese 13% de impuesto de ventas, pero tampoco están pagando impuesto de renta sobre las ganancias que están teniendo en Costa Rica. Entonces estamos planteando una retención del 5% para generar recursos frescos para el fisco y también estamos planteando una tasa diferenciada, estudiar una tasa diferenciada en la propiedad, en el impuesto a la propiedad de extranjeros, especialmente en destinos de costa, en las costas del país. Sí tenemos desarrollos turísticos importantísimos, estamos hablando de cientos de millones de dólares que están
del país por parte de extranjeros que están Yo comprando quisiera, segundas Juan Carlos, casas, terceras perdonar, casas. Sí. quisiera tal vez un segundo interrumpirlos en esta parte, porque me parece a mí que existe en el inconsciente colectivo una confusión entre turismo y desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Una cosa es Ujú, una cosa y otra cosa es otra cosa. ujú. Con este tema de Airbnb y toda esta realidad, que creo yo es imparable, ¿qué opinión le merece a usted las decisiones, especialmente de países europeos como Cataluña, que ya los está prohibiendo? En Nueva York ya no existen, solamente cuando el anfitrión está en la misma casa, pero ya no pueden alquilar la casa. Un día de estos hablaba, el fin de semana justamente, que estuve en Fortuna para la Expo Arenal y me explicaban distintos hoteleros de la zona que es imposible encontrar un apartamento o una casa de alquiler en la Fortuna, porque todo se dedicó a Airbnb, ¿verdad? Y entonces, donde uno ve la relación, hoy tenemos 55.000 cuartos de hotel y 155.000 cuartos de Airbnb. En algunos otros países le han puesto coto a se cerró punto o se controla o tantas viviendas para Airbnb por cada tantos cuartos hoteleros. No sé, ¿qué opinión le merece a usted ese tren mundial que existe alrededor de el boom de casas de alquiler de corta estancia? Sí, para terminar el pensamiento anterior, nada Sí, más yo quería señalar que sí estamos contemplando en el plan de gobierno un impuesto diferenciado a la propiedad para desarrollos inmobiliarios en las costas por parte de extranjeros. más Esto con alto, el más fin de bajo. más alto. Esto con el fin de generar recursos frescos para poder costear la reducción de las cargas sociales que estamos planteando. No es una lucha contra la gentrificación, pero sí es sacarle provecho desde el punto de vista fiscal a el desarrollo inmobiliario por parte de extranjeros en las costas. Entonces, sobre el tema de Airbnb, que hay que parejar la cancha, no se la competencia desleal por parte de Airbnb. Esto es una discusión que yo he tenido con Mario a profundidad. Tampoco creo en prohibirlo del todo, que creo que eso es una medida extrema, pero sí creo que tiene que pagar los impuestos del caso. Y no solo es el impuesto de ventas, sino también el impuesto de renta como plataforma digital que actualmente no lo está pagando. Son un montón de plata. Los cálculos que hemos hecho es que el país está dejando de pagar, de recibir mucho dinero que ustedes sí están pagando en el sector hotelero y que puede servir para los muchos múltiples proyectos que tenemos en materia de seguridad y en materia de fortalecimiento de programas sociales que hemos planteado en nuestro plan de gobierno. Don Juan Carlos Hidalgo, candidato del Partido de Unidad, muchísimas gracias por el tiempo, el compartir la visión. Le deseamos la mejor de las suertes y una campaña bonita, abierta, discutir ideas. Tratemos de salir de este proceso con un país unido y con un poquito más unido, digámoslo así, y trabajando todos hacia adelante en conjunto por una mejor Costa Rica. Muchísimas gracias, don Es, Juan Carlos. así es, Mario. Y Rolando, Gracias, muchas Juan gracias por el Carlos, un espacio. placer verlo y éxitos en su campaña. Hasta luego. Bueno, espero que hayan disfrutado y se hayan informado de estas interesantes ideas que nos han compartido el día de hoy. Los invitamos a que sigan escuchando al resto de los candidatos y las candidatas en sus propuestas en temas de turismo y en general de sus planes de gobierno y por favor compartan con los colegas, invítenlos a que bajen los episodios. Estamos en Spotify, estamos en el canal exclusivo de YouTube y estamos en nuestro website puravidaturismo.com. En todos ellos pueden dejar sus comentarios o si no nos pueden escribir a puravida@puravida.com con sus comentarios. Sí les pedimos por favor manejar el tema en una forma respetuosa, en una forma crítica, constructiva, y trabajemos juntos por mejorar el turismo en Costa Rica y por un país más próspero para todos. Muchas gracias, don Rolando. Nos vemos en la que sigue. Gracias a Nos vos. despedimos. Hasta luego.